Así que sigamos con un show. O sea, me gustaría que planteáramos la idea del terror desde tres ángulos. O sea, el primero es, si quieres, vamos primero con el psicoanalítico, que es el deseo de muerte. Entonces, hay una parte del death drive, del deseo de muerte, que aunque ya en la teoría un poco más tardía de Freud, se dice que no hay deseo de muerte, sino que todo es deseo de vida, pero es un deseo de acabar con el deseo, más bien el deseo de muerte. Estaba más chida la parte donde decía que había de vida y muerte, ¿no? Sí, Thanatos, Eros y Thanatos. O sea, Thanatos es supuestamente el dios de la muerte que se representa en psicoanálisis, y es esta necesidad que nosotros tenemos de extinguir el deseo, de dejar de desear, de dejar de existir, ¿no? Y de ser materia inerte. De ser materia inerte, exactamente. De ser un cuerpo no deseante, ser un cuerpo sin falta. Y es interesante porque pues todos nosotros hemos coqueteado con la idea de la muerte. Obviamente, pues esto es un deseo relativamente adulto, pero es, ¿sabes? Cuando vas manejando por una carretera y hay un peñasco y dices, güey, de aquí soy, ¿sabes? O sea, me voy a tirar, güey. Fíjate que en ese tema en específico, hace poco entendí el por qué me dan miedo a las alturas, y es porque me da vértigo, y es porque consideras esa posibilidad, y es como esta idea de cuando te dicen no pienses en un oso polar y ya valiste madre, vas a pensar en el oso polar. Yo digo, no pienses en saltar, y ni siquiera porque me quiera morir, sino porque es un idéntico, o sea, le entretienes, dices, ¿qué pasaría, verdad? Sí, y empiezas Entonces estás evitando pensar, pero te pone nervioso porque no puedes, porque el pensamiento sigue surgiendo, y eso me da vértigo. Claro, entonces en ese deseo de muerte está interesante porque el terror te enseña, no solo te ayuda a fantasear con tu propia muerte, sino que de alguna manera también te obliga a identificarte con la postura del asesino o del monstruo. ¿Sabes? O sea, es raro ponerte... Porque la gente, obviamente, cuando estás viendo una película, no solo te identificas con la víctima. Claro. Hay una parte de ti que se identifica con el monstruo también. Entiendes que estás a unos impulsos o unas malas decisiones de distancia de estar en esos zapatos. Por eso hay una serie que me gusta mucho que se llama Dexter. Claro, güey. Que hasta hace poco sacaron una última temporada, y para mí es una obra maestra desde el punto de vista en cómo está escrita, y desde la construcción del personaje de Dexter, que es un asesino serial con el que empatizas, y que genuinamente dices, tiene un punto. Sí, o sea, es un gran personaje. Sí, claro. Entonces, ese es el primer ángulo que se me hace interesante del terror, que es la psicología, el deseo de muerte y la identificación, tanto con la víctima como con el asesino, ¿no? Y encontrar esa parte de ti. La otra parte que también es una lectura psicoanalítica, pero es lacaniana, no freudiana, que es el acceso a lo real, ¿no? Lo real, se supone que nosotros tenemos tres tipos de registros sobre el mundo: un registro simbólico, un registro imaginario y un registro real. El registro imaginario es todo aquello que nosotros entendemos por el mundo a través de las imágenes, de conceptos, o sea, de lo que está en nuestra mente, como simbolizando el mundo a través de imágenes verbales, imágenes auditivas, imágenes visuales, imágenes del mundo. Ese es el contexto imaginario. El contexto simbólico es todo lo que nosotros atravesamos por palabras. Y decimos de que, esto es un vaso porque tiene ciertas características, entonces está la cadena significante, el significado significante y demás. Pero hay un tercer registro, que es el registro real. El registro real es bien raro porque el real siempre acaba siendo traumático. Real es todo aquello que no puede ser ni imaginario ni simbólico. Todo aquello con lo cual tú te topas y no tienes cómo darle un sentido, es real, pero es real en un sentido traumático, ¿sabes? Porque eres incapaz de simbolizarlo, güey. O sea, y son escenas traumáticas como, por ejemplo, no sé, güey, voy a tratar de poner un ejemplo vanilla porque hay muy poquitos ejemplos sutiles de esto, pero la primera vez, güey, que sin querer entras al cuarto de tus papás y te están cogiendo, güey, es demasiado. ¿Te pasó? O sea, a mí no, bueno, sí, no recuerdo. Ok, sí, lo tengo reprimido. Sí. Pero sacas que, o sea, todo el mundo tiene alguna fantasía de ese momento medio fantasmagórico, inclusive de que, pues, para que tú hayas nacido, pues tuvieron que hacerlo. Sí. O sea, existe en algún lugar escondido de tu mente una fantasía real, traumática de eso, Claro. ¿sabes? Y, o sea, y si te pasó en algún momento, fue que... Momento ¡ay, cabrón! Exactamente. Tiro el vaso. Sí. Exacto, el pie es otra cosa, el sal... Bueno, eso es lo real. Sí. O sea, toparte con esos momentos traumáticos son reales. Hay algunos géneros de terror que te obligan a toparte con algunos momentos reales. Claro. ¿Sabes? Con esos, no sé, el canibalismo, güey, ¿sabes?
O sea, no los quiero nombrar porque sí son temas muy pesados para tele, pero por ejemplo el canibalismo Pero, pudiera pues, estamos... entenderse, o sea, pudiera entenderse como cosas que bordea el trauma de lo real, de que cabrón, es que es demasiado, güey, ¿sabes? O sea, o esas cosas de que explosiones de cuerpos o el acceso a las vísceras, a la internalización del otro, la tortura, el sadomasoquismo, ¿sabes? Que son cosas que como que están afuera de la experiencia de lo que nosotros entendemos como el mundo imaginario, el mundo simbólico, y todo aquello que está fuerita es real. Pero es real traumático, porque hasta que no lo simbolizas, vato, te pega así como, ¿qué es esto? No le puedo dar sentido. Entonces, ese es el segundo ángulo de análisis del terror, que es como coquetear con lo real. Y el tercer ángulo para platicar sobre el terror, que es el terror cósmico, que tiene mucho que ver con la literatura, que es el miedo a lo desconocido, que tiene algo similar con lo real, pero se refiere a, por ejemplo, dice, es una frase muy famosa de Lovecraft, que es un escritor muy famoso de terror cósmico. Es el sentimiento humano más fuerte es el miedo, y el miedo más fuerte es el miedo a lo desconocido. Entonces, hay una parte de nosotros que se asusta mucho de desentender el mundo, o de encontrarte con aquel pedazo del mundo que realmente nunca has entendido, ¿sabes? Por ejemplo, todas las películas de terror que hablan de la religión, no es que te dé miedo el diablo, más bien es que te da miedo que el orden del bien sostenido por Dios sea falso. O sea, que tú digas de que no, es que hay un Diosito que nos está cuidando. Con una pieza de información que resignifique todas tus creencias anteriores y cambie todo. Sí, cabrón, exactamente. Y te haga dudar de las bases con las que construiste tu vida, ¿no? Entonces, ese es el tercer ámbito de terror. Entonces, o sea, a mí me gusta pensar en el terror en esos tres ámbitos, ¿no? O sea, un primer ámbito que tiene que ver con el deseo de muerte, la identificación con la víctima y el asesino. El segundo, que es toparte con esas experiencias de lo real, toparte con lo traumático, con aquello que no le puedes dar un significado. Y el tercero es el terror como lo desconocido, como toparte con el espacio, el vacío, los dioses antiguos, la no existencia de Dios, ¿sabes? O sea, toparte con estas cosas que te hacen reflexionar sobre tu vida anterior. ¿Distingues tú el género del terror del horror? ¿O se te hacen similares? No, se me hacen muy similares. O sea, y también suspenso, también lo pondría como... Tiene elementos de terror. Creo yo que la distinción entre terror y horror era que el terror era sobre cosas reales en el sentido de que un asesino serial te puede generar terror, y el horror tiene que ver con cosas que escapan lo racional. Ya, como espíritus, como fantasmas. Claro, paranormal y demás. Lo interesante, y creo yo que parte de por qué me gusta tanto el género del terror, es porque cinematográficamente hablando es una apuesta, es un volado al aire. Hay películas muy buenas, pero también hay muy malas. Muy malas, güey. Y hay unas películas que en su momento fueron muy buenas y envejecieron muy mal. Creo que más que otros géneros, este género en específico tiene muy presente esto, ¿no? Claro. De que realmente es una apuesta, y el hacer una buena película de terror que te convenza de la realidad que te está planteando y te asuste, es muy difícil. Sí. Y los que lo logran y lo aprecias mucho, ¿no? Fíjate que justo lo que estaba pensando, me pasa mucho, güey, no sé si a ti también, que normalmente, digo, las películas tienen 3 actos, que es normal. Sí. En el primer acto, o sea, que la estructura normalmente de una película de terror es, existe una normalidad feliz, viene un monstruo a romper esta normalidad feliz y se tiene que derrotar para regresar a la normalidad feliz, ¿ok? Y en esta estructura de 3 actos, casi siempre pasa que en el primer acto, la normalidad feliz tienes de cuenta así como pequeños puntos de intrusión. Claro. Que se ven así como que, híjole, güey, algo está pasando. Pequeños glitches en la narrativa. Ándale, güey, que dices de que, qué raro eso, güey. O sea, que se movió tantito ese arbusto. Un town hall, sí. Sí, de que, o sea, un town hall, exacto. De que ese cuadro no estaba ahí. De que, güey, qué raro, la escopeta no estaba cargada, ¿sabes? O sea, pasan estas cositas raras. En el segundo acto se siente la presencia de la maldad, pero sin definirse totalmente. ¿Sabes? Es una sombra, un pie, una mano, un dedo, sí, un vestigio, una raya de sangre. O sea, se siente o sea, ya hay una confirmación de lo otro, pero no se ve lo otro, ¿no? Que normalmente para mí es el pedazo más asustador de la película. Claro. Y ya en el tercer acto, pues se tiene que presentar el mal. Y aquí normalmente para mí un 90% de las películas fracasan. Sí. O sea, cuando te enseñan el monstruo es de que, sí, no está tan culero como pensaba, güey.